La primera pregunta que surge cuando hablamos de los temas relacionados con la ciencia del suelo, pues es la definición de suelo como tal, ¿no? Y en primera instancia, pues la palabra o el término suelo tiene distintos significados dependiendo de las personas que se encuentran involucradas, ¿no? Sin embargo, en su concepto tradicional se dice que es el medio natural para el crecimiento de las plantas y que además la gente lo considera importante debido a otros beneficios que recibe de él, ¿no? Como es la producción de alimentos, la producción de fibras, medicamentos, y algunos otros beneficios como su participación como filtro durante el ciclo del agua, y también se utiliza para reciclar algunos desechos de la industria principalmente, ¿no? En este sentido se dice que el suelo es una capa que se encuentra en la superficie de la Tierra como un continuo, y se exceptúa de esta definición aquellas áreas que tienen afloramientos rocosos, ¿sí? Hielos perpetuos, aguas profundas, ¿sí? Y en ese sentido pues se determina la profundidad del suelo hasta donde se encuentra el crecimiento de las raíces. Sí, se dice que el suelo es un cuerpo natural que se compone de sólidos, que son tanto minerales como materiales orgánicos, líquidos y gases que ocurren en la superficie de la Tierra, ¿sí? Ocupa un lugar en el espacio y que se caracteriza por una o ambas de las siguientes. En primera instancia nos dice que debe de tener horizontes o capas que se distinguen a partir del material inicial como resultado de las adiciones, pérdidas, transferencias y transformaciones de materia y energía, o bien por la habilidad para soportar plantas en un ambiente natural. Ese sería el concepto de suelo, ¿sí? La definición de suelo también nos dice que tiene un límite superior y que comúnmente se considera el contacto entre el suelo propiamente y el aire, ¿sí? O también se puede definir cuando hay agua poca profunda o plantas vivas o residuos de las plantas que aún no se descomponen. Y nos habla también de que el límite inferior del suelo es un poquito más complicado de definir, y para cuestiones prácticas se ha establecido que sean 200 centímetros a partir de la superficie donde nosotros ubiquemos ese límite inferior, porque es en esos 200 centímetros superficiales en donde se desarrollan los principales procesos que dan origen y formación a los suelos. A manera de resumen, pues podemos decir que se denomina suelo a la parte superficial de la corteza terrestre, que es biológicamente activa, que proviene de la desintegración o alteración física y química de las rocas, es decir, a partir del intemperismo de estas, así como de los residuos de las actividades de los seres vivos que se asientan sobre ella. Hablábamos de que ocupa un lugar en el espacio y que se caracteriza por presentar capas o horizontes que son el resultado de esos procesos que ocurren en el interior. Me encontré esta imagen allí en el libro del profesor Fitzpatrick, en donde nos habla de las relaciones entre las ciencias del suelo y otras disciplinas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos en la parte superior a las disciplinas básicas que se utilizan cuando estudiamos suelos, sobre todo para entender esos procesos de intercambio de materia y energía que ocurren en el interior. Y entonces hablamos de que nos apoyamos en la química para estudiar todas esas reacciones que tienen que ver con los procesos de evolución de los minerales, de la desintegración de las rocas y de la formación de minerales secundarios, ¿sí? La física nos ayuda a entender cómo se dan los movimientos o los intercambios de agua y de aire al interior del suelo. Y obviamente ninguna de las dos trabaja sola, sino que es a través de la ayuda de las matemáticas como podemos conceptualizar esos eventos que ocurren en el interior, ¿sí? Pero también están las ciencias biológicas como la botánica, la zoología, la microbiología, que nos permiten entender el dinamismo de la incorporación y de la descomposición, por ejemplo, de los materiales orgánicos en el interior del suelo, ¿sí? Así como las ciencias de la tierra, en donde tenemos a la climatología, la geología y la geografía, que son básicas también para entender los procesos de desintegración de los materiales parentales, de cómo se da el efecto del clima sobre la formación de los suelos y cuál es la relevancia de la geografía, que a través de la geomorfología pues nos da indicios también de dónde van a ocurrir ciertos procesos para la formación de suelos. Y definitivamente no podemos perder de vista a las ciencias aplicadas, que es para qué nos sirve en realidad el estudio de los suelos. Se habla de que se tiene una estrecha relación con la agricultura, puesto que a partir del conocimiento de los suelos nosotros podemos constatar
si nuestros suelos tienen fertilidad potencial o no para un cultivo que se pretende establecer. Lo mismo sucede con las cuestiones de forestería y con otras cuestiones de ingeniería, como es la construcción de caminos, de presas, ¿sí? o inclusive el diseño de los sistemas de riego. Es una imagen que en lo particular me llamó mucho la atención y representa en esencia el objetivo del estudio de los suelos a través de la pedología. Y aquí viene el primer tema de discusión, porque generalmente se nos dice que la pedología es el estudio de los suelos a partir de su origen o su evolución. Hay a quienes no les gusta el término y prefieren utilizar el de edafología, que significa básicamente lo mismo, ¿no? El estudio de los suelos. Sin embargo, cuando se habla de edafología, aparentemente hay implícito que es con relación a las plantas, ¿sí? El tema que nos concierne el día de hoy, pues es el de génesis, y la génesis la tenemos que entender como el resultado de la acción combinada de procesos integrados por una serie de reacciones y redistribuciones de la materia y energía que se presentan en el suelo. Es decir, todos los procesos que ocurren al interior de y que nos van a reflejar o que se van a ver reflejados a través de las propiedades del suelo. ¿Cuáles propiedades? Bueno, pues todas las que nosotros estudiamos de manera cotidiana, que van desde el pH hasta la capacidad de intercambio catiónico, inclusive la mineralogía de estos, ¿sí? El suelo se considera como un sistema dinámico, por lo que pueden ocurrir varios procesos de manera simultánea y por lo tanto pueden tener un origen poligenético. ¿Esto qué quiere decir? Que en la naturaleza difícilmente vamos a encontrar un solo proceso bien representado. A la naturaleza siempre le gusta jugarnos bromas y entonces encontramos sitios que son a veces un poquito complicados de describir, de clasificar inclusive, ¿sí? Pero tenemos que estar conscientes de que al ser un sistema dinámico, pues podemos encontrar cualquier cosa dentro de esos procesos que ocurren en el interior del suelo, ¿sí? Y esto nos lleva a hablar de tres temas importantes dentro de este gran tema que es la génesis de suelos. El primero está relacionado con la meteorización o el intemperismo, tanto de las rocas como de los minerales primarios, que son los que van a dar en esencia el origen al suelo, ¿sí? Tenemos que hablar también de los factores de formación y de los procesos que ocurren al interior del suelo y que finalmente se van a ver reflejados cuando nosotros abordamos el tema de clasificación, ¿sí? El intemperismo o la meteorización vienen del término inglés weathering y se define como la transformación parcial o total, isobulímica o no, de las rocas y los minerales de una roca in situ, puede ser de sedimentos o del mismo suelo, al entrar en contacto con la atmósfera, ya sea por aflorar o por estar muy cerca de la superficie terrestre. Ese es el intemperismo, ¿sí? Y vamos a tratar de definir tres componentes o tres diferentes tipos de intemperismo que se presentan en la naturaleza. El primero es el intemperismo físico y que básicamente va a estar relacionado con la fragmentación de esos materiales de origen, ¿sí? Cuando existen cambios de humedad en un suelo de una determinada región, es decir, donde hay periodos húmedos y periodos secos, se favorece el intemperismo físico. Lo mismo sucede con los cambios de temperatura, por ejemplo, en las zonas desérticas, en donde las temperaturas del día son extremadamente calientes y durante la noche, pues en algunos lugares llegan a descender inclusive hasta por debajo de los 10 grados centígrados, ¿sí? Esos cambios de temperatura también favorecen esa ruptura o desintegración de las rocas. El intemperismo químico va a estar relacionado con todos los procesos que van a ocurrir no solamente para fragmentar a esas rocas como lo realiza el intemperismo físico, sino para generar una serie de cambios al interior del suelo y que básicamente lo vamos a estar relacionando con la formación de minerales secundarios, ¿sí? ¿Cuáles son estos? Bueno, pues pueden ser productos de la hidrólisis, que es uno de los procesos más comunes que ocurren al interior de los suelos siempre y cuando exista humedad suficiente, ¿sí? Y dentro del intemperismo biológico, pues tenemos como agentes causantes, principalmente a todos aquellos exudados
que producen las plantas, así como a la microbiota que va a existir en el suelo y que van a ser el medio para desintegrar y para cambiar de formas a los elementos que vamos a tener dentro del suelo. Y vamos a tratar de explicarlo un poquito mejor, ¿sí? Hablábamos de que el intemperismo físico va a estar condicionado por periodos de humedecimiento y secado, ¿sí? Por procesos de expansión y contracción de las rocas y de los minerales, de la fragmentación de estos también, y también los procesos de deshielo, ¿sí? Son agentes causantes del intemperismo físico. Aquí algunas imágenes que hemos encontrado en la red, en donde se trata de ejemplificar básicamente este proceso de intemperismo. Sí, en sí vamos a considerarlo como la fragmentación de las rocas de su estado inicial a un estado posterior, ¿sí? Estando en Córdoba, Veracruz, me encontré con una imagen de una roca ígnea por ahí, que está desintegrándose, ¿sí? En Córdoba, Veracruz, llueven alrededor de 700, 800 milímetros. Y es suficiente para comenzar con ese intemperismo físico. La roca estaba a una profundidad de unos 60 o 70 centímetros. Y la imagen del lado derecho de la pantalla es un perfil de suelo que tiene 30 centímetros de suelo y hacia abajo vamos a considerar que se trata de regolita, que no es más que la roca madre intemperizada precisamente por el intemperismo físico, ¿sí? Cuando hablamos de intemperismo químico, hablábamos de los procesos que ocurren para la formación de nuevos minerales, como son la hidrólisis, la hidratación, la oxidación o bien la carbonatación. Y cuando vemos imágenes de minerales, sobre todo a nivel microscópico, pues es muy común encontrar líneas, ¿sí? O bandas dentro de los minerales, que es donde se empiezan a descomponer todos ellos por estos procesos que acabamos de mencionar, y se va a dar origen precisamente a la fragmentación de esas rocas de una manera, o de esos minerales de una manera más intensiva, y la generación de otros productos, ¿sí? Si vemos esta imagen, definitivamente en la parte inferior domina el intemperismo físico. Sin embargo, en esa parte más oscurecida o más rojiza es donde va a estar dominando el intemperismo químico, que es la zona más dinámica, en donde tanto la humedad como la temperatura que van a existir en esas zonas les va a dar el origen a la formación de nuevos minerales, o bien de aquellos que comienzan a formarse complejos entre los elementos aluminio y hierro principalmente, ¿sí? Y cuando hablamos del intemperismo biológico, hay a quienes le suman que no actúa solo, sino que actúa también con el químico, y le llaman intemperismo bioquímico, en donde la formación de ácidos húmicos y la quelatación también contribuyen a la fragmentación de esos materiales originales, ¿sí? Y entonces también podemos hablar de áreas en donde existe contacto entre las raíces de las plantas superiores con las rocas, que van a ser las encargadas de comenzar a desintegrar o a colaborar para la desintegración de esos materiales iniciales. Me encontré esta gráfica por ahí en el libro de Porta, en donde nos dice que tanto la temperatura como la precipitación pues son los agentes que conducen a que se manifieste el intemperismo de una manera intensa o de una manera débil, ¿sí? Si seguimos el eje de las X, pues nos daremos cuenta que a medida que se incrementa la precipitación pluvial, el intemperismo físico también aumenta, aunque no se modifique la temperatura, ¿sí? Por el contrario, si se incrementa la temperatura, ¿sí? Y existe poca precipitación, pues el intemperismo químico va a ser manifestándose en un estado frío. Sin embargo, entre mayor precipitación exista dentro del suelo, el intemperismo químico va a jugar un papel preponderante en la formación de esos nuevos minerales. En la zona intermedia vamos a tener la actuación de ambos tipos de intemperismo y por lo tanto facilitar la desintegración de los materiales iniciales. Gulich en 1938 presentó una secuencia de intemperización de los minerales primarios en las rocas ígneas, ¿sí? Y nos habla de la cantidad de energía que se necesita para romper, por ejemplo, una mol de olivinos, y lo compara contra el cuarzo, el zircón y la turmalina. Esa sería la secuencia de desintegración. Entonces, si se realizan análisis mineralógicos y se encuentra que dominan las ortoclasas o la moscovita, pues prácticamente están llegando al final
de los procesos de intemperismo químico en las rocas ígneas. ¿Sí? Por el contrario, si se encuentran muchos olivinos o muchas agujitas en la fracción mineral, pues nos habla de que los suelos o los materiales son relativamente jóvenes y por lo tanto tendrán una fertilidad natural mucho mayor comparada con aquellos que solamente tengan muscovitas o albitas. ¿Sí? También me encontré este cuadro en donde se habla de la estabilidad de los minerales dependiendo de las condiciones de humedad en las que se encuentran. Por ejemplo, para zonas áridas y semiáridas, es decir, cuando hablamos de regímenes de humedad géricos y arídicos, pues los minerales estables van a estar constituidos principalmente por yeso y por halita, que son sales típicas de las áreas semidesérticas. ¿Sí? También la calcita y la dolomita. Y si la zona no es de rocas sedimentarias, pues entonces hablaremos de la presencia de olivinos, horblendas y piroxenos. ¿Sí? Para las zonas templadas nos dice que el cuarzo es uno de los minerales más estables, así como la muscovita, y es donde vamos a encontrar la presencia de arcillas 12:1 como la vermiculita. Y en las zonas tropicales, pues definitivamente los minerales dominantes pues van a estar relacionados con aquellos que se encuentran en zonas de alta intemperización, como es la caolinita, la gibbsita, la hematita, y para finalmente llegar al zircón. ¿Sí? Cuando tenemos zircón solamente en la fracción mineral, pues hablamos de ambientes totalmente intemperizados. Si cambiamos de tema ahora y comenzamos a hablar sobre los factores de formación del suelo, definitivamente la escuela tradicional nos dice que debemos estudiarlos a partir de un enfoque paisajista. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que los 5 factores de formación expresados por esta ecuación que nos la presentó Jenny en 1941, estos están relacionados con el paisaje, es decir, con la geomorfología de los lugares. ¿Sí? Definitivamente tenemos que hablar de los materiales parentales o material de origen, que es decir, la roca madre o la roca que se va a desintegrar para dar origen a los suelos. ¿Sí? El clima, a través de la precipitación y la temperatura de una región determinada, pues van a condicionar los grados de intemperismo, como ya lo vimos hace unos momentos. ¿Sí? Pero no actúa solo el clima o estos factores no actúan de manera independiente, sino que lo hacen de una manera conjunta. Así como el relieve, ¿no? El relieve va a influir en la formación de los suelos principalmente por la geoforma, no es lo mismo que se forme un suelo en la cima de una montaña a que nosotros lo describamos a la mitad de la pendiente o bien al pie de monte. ¿Sí? Va a tener características distintivas dependiendo de la posición que ocupe en el paisaje, pero también la exposición. ¿Y la exposición qué quiere decir? Bueno, pues es la pendiente que tenemos ya sea hacia el norte o hacia el sur, y dependiendo de la condición, por ejemplo, para el hemisferio norte, siempre las pendientes que dan hacia el norte serán menos calurosas que las pendientes que dan hacia el sur, y eso implica un cambio en las temperaturas del suelo. ¿Sí? Y como ya lo vimos, pues es condicionante para la formación o los procesos que se van a originar. Sí, el clima también va a estar muy relacionado con los organismos del suelo, ¿sí? Es decir, con la flora y con la fauna. Y el tiempo quizás es el factor que actúa de una manera ciertamente independiente para la formación de los suelos. ¿Sí? Y de lo que se trata el tema de génesis es pues precisamente determinar cómo se forma un suelo, que nosotros lo vamos a estudiar a través de las excavaciones de pozos pedológicos, y que definitivamente la descripción del perfil de suelo pues es una de las actividades relevantes que nosotros tenemos para entender cuál es el origen, qué procesos están ocurriendo al interior de él, por qué en unos suelos las tonalidades son rojizas, en otras son oscuras, por qué hay coloraciones blanquecinas también, y obviamente esto va a estar relacionado con la dinámica que exista entre estos 5 factores de formación. Hablábamos del material parental, y en el material parental pues nos han enseñado que debemos reconocer cuando menos 3 grandes grupos de rocas. Las ígneas, que vamos a estar relacionándolas siempre con áreas en donde exista actividad volcánica. Las sedimentarias, que son fáciles de reconocer por su perfecta horizonación, es decir,
se encuentran en capas perfectamente divididas, y las rocas metamórficas, que nos explicaba por allá hace algunos años el maestro Velázquez, que por el efecto de la presión y de la temperatura que ocurren en las áreas, en zonas metamórficas, pues precisamente son estas capas bien diferenciadas las que sufren esa devastación por parte de la presión y nos quedan como si fueran hojuelas de maíz, como si estuviéramos viendo una montaña de cornflakes. Esa sería la característica distintiva de las rocas metamórficas, sobre todo para identificarlas. Y definitivamente la presencia de cada una de ellas le va a conferir a nuestro suelo, que nosotros lo vamos a describir, como ya lo mencionamos, a través del perfil, pues ciertas características. Estamos en zonas volcánicas, es muy común encontrar estratos perfectamente definidos, muchos de ellos contrastantes en color, ¿sí?, en textura, en el tamaño de los materiales, ¿sí? Y como lo comentábamos, ¿no?, los colores son bastante contrastantes y son perfiles muy bonitos cuando se describen en las zonas ígneas, ¿sí? Si hablamos de zonas sedimentarias, bueno, pues comúnmente también vamos a encontrar horizonación bien definida en los perfiles de suelo. Sin embargo, estas van a ser distintas a las de los suelos volcánicos, ¿sí? Aquí podemos encontrar materiales densos, es decir, con densidades aparentes mucho más elevadas comparadas contra la de los suelos volcánicos, ¿sí? Y áreas en donde definitivamente aún la roca sedimentaria está siendo destruida por esos procesos de intemperismo, y entonces es común encontrar fragmentos de esas rocas sedimentarias en el suelo, ¿sí? Y dentro de las metamórficas, pues dependiendo de la condición climática que nosotros tengamos, van a ser las características, sobre todo relacionadas con la profundidad de esos suelos, ¿sí?, en donde nosotros vamos a estar trabajando. Aquí un ejemplo de cómo se da esa fragmentación y la formación de esos minerales secundarios, ¿sí? Y esto definitivamente va a estar relacionado con la cantidad de humedad. El clima, como ya lo dijimos, va a ser uno de los agentes activos de mayor dinamismo dentro de la formación de suelo. Y nos obliga a ingresar a una serie de conceptos como el concepto de sección control, ¿sí? La sección control es una parte de nuestro perfil de suelo donde van a estar ocurriendo básicamente esos procesos de modificación, sobre todo por la presencia de humedad en el suelo, y va a estar en función, o se va a definir en función de la textura del mismo, ¿sí? En suelos arcillosos, la sección control va a estar entre los 20 y los 40 centímetros de profundidad, mientras que en suelos arenosos va de 30 hasta 90 centímetros, ¿sí? Y cuando se evalúa o se comienzan a tomar registros de temperatura y de humedad de los suelos, se puede definir la sección control. Sin embargo, para considerar estos datos, tanto de temperatura y de precipitación, se necesitan observaciones de cuando menos durante 30 años para poderla considerar como mediciones estándar, ¿sí? Y desafortunadamente en nuestro país ninguna de las estaciones meteorológicas ni los observatorios meteorológicos consideran la toma de estas temperaturas. Y entonces tenemos que valernos de algunas otras técnicas, como es la comparación entre la precipitación pluvial y la evapotranspiración potencial, para definir si estamos en regímenes ascensionales, es decir, evaporíticos, en donde los principales procesos que van a ocurrir en el suelo es la formación de sales como los carbonatos o el yeso, ¿sí? Y si hablamos de ambientes en donde la precipitación supera a la evapotranspiración potencial, entonces hablaremos de argiluviación o de ferralitización, que es movimiento de arcillas y movimiento de hierro al interior del suelo, ¿sí? Les decía, esto va a estar condicionado a las temperaturas que ocurren a 50 centímetros de profundidad, y dependiendo de la temperatura media a lo largo del año se le va a asignar una categoría, y lo mismo cuando se evalúan las cuestiones propiamente de humedad dentro del suelo, ¿sí? Encontré estas gráficas para saber cómo funciona la biota dentro del suelo, ¿sí? Y se dice que la actividad enzimática alcanza un óptimo por ahí de los 45, 47 grados. Es decir, si estamos a temperaturas bajas,
los microorganismos generalmente no van a realizar su función de una manera excepcional, lo mismo que cuando se sobrepasan 50 grados de temperatura en el suelo. ¿Sí? Es decir, hay un pico, hay una temperatura en donde proliferan estas poblaciones de microorganismos y entonces nos van a modificar algunos componentes del suelo como son la humidificación de la materia orgánica. ¿Sí? Esta otra gráfica nos muestra en el hemisferio norte cómo varía esa actividad microbiana en el suelo a lo largo del año. ¿Sí? Cuando existe la última helada, las poblaciones tanto de bacterias como de hongos son bajas. Y cuando comienza esa alza en las temperaturas y en la humedad, sobre todo del suelo, pues tenemos la proliferación de todos esos microorganismos que nos van a funcionar como desintegradores e incorporadores de los materiales orgánicos al suelo. Y cuando comienzan a descender esas temperaturas, bueno, pues también la población de esos microorganismos disminuye hasta prácticamente inactivarse durante los periodos fríos del año. ¿Sí? Y aquí podemos ver esa relación precisamente entre la humedad del suelo y la biomasa microbiana. ¿Sí? A partir del mes de mayo es cuando se incrementa esa población de microorganismos en el suelo y lo vemos que cuando disminuye tanto la humedad como las temperaturas, pues esas poblaciones tienden a bajar. ¿Sí? Y el tiempo finalmente, perdón, el relieve, como ya lo había comentado hace unos momentos, condiciona sobre todo la profundidad de los suelos y también los procesos que ocurren al interior de él. En las cimas de las montañas generalmente vamos a encontrar suelos someros si los comparamos contra aquellos del pie de monte o bien de los valles que ocurren entre esas grandes montañas. Esa es la principal condicionante del relieve, pero como ya lo vimos también con anterioridad, dependiendo de la posición en la que nosotros nos encontremos trabajando, pues el suelo va a recibir también distintas intensidades de radiación solar, lo cual va a incrementar la temperatura en esas áreas expuestas. ¿Sí? En el gráfico de abajo, de manera general, decimos que en cuanto se incrementa la pendiente de los terrenos, tiende a disminuir el espesor del suelo, el porcentaje de arcilla, el contenido de materia orgánica, la presencia de carbonatos y de sales, la saturación de bases, inclusive el pH. ¿Sí? A medida que la pendiente se hace menor, estos valores se incrementan. Y aquí mostramos una imagen de cómo cambian los suelos con respecto al paisaje. ¿Sí? Me tocó hacer un estudio en Zacatecas y de ahí tomé estas imágenes, en donde en las partes montañosas tenemos suelos de 20 centímetros, en las partes intermedias de la montaña, cuando menos alcanzamos los 40 centímetros de profundidad, antes del contacto con rocas sedimentarias suaves precisamente, y en las partes más bajas es donde se manifiestan los incrementos más importantes en cuanto a la profundidad. Esto condiciona otras características también como la pedregosidad. ¿Sí? Si observamos la figura que estoy señalando con el puntero, encontramos que el suelo tiene una mayor cantidad de rocas o de gravas comparado contra las que se encuentran en las partes bajas de esos relieves. La biota o los organismos, cómo afectan también, dependiendo de la temperatura, como ya lo vimos en las gráficas. En las zonas semidesérticas el aporte de materiales orgánicos pues prácticamente es nulo, ¿sí? Porque las hojas de esa vegetación pues definitivamente no tienen tanta significancia dentro del perfil como las áreas que es caducifolios. ¿Sí? Y definitivamente si comparamos esto contra las zonas tropicales, pues existe una marcada diferencia entre los aportes de la vegetación y de la materia orgánica. Y la fauna principalmente nos va a contribuir en la mezcla de los materiales al interior del suelo. Y hablábamos del aporte de la materia orgánica. Aquí tenemos tres condiciones diferentes de vegetación y cómo se presenta la manifestación en el perfil del suelo. ¿Sí? En las áreas semidesérticas, definitivamente las tonalidades no se pueden considerar como oscuras si las comparamos contra los bosques mesófilos o bien contra áreas de pantano.
¿sí? Aquí en las áreas de pantano sucede un proceso bastante interesante que lo vamos a mencionar un poquito más adelante y que está relacionado con la acumulación de la materia orgánica, ¿sí? Y el tiempo como factor deformador, tenemos que hablar en tiempos geológicos, no podemos hablar en tiempos como los medimos los humanos, porque definitivamente para que se forme un suelo o se desarrolle el perfil de un suelo debe de pasar un tiempo considerable. Si hablamos de suelos jóvenes, hablaremos de aquellos, como ya lo mencioné con anterioridad, en donde la estratificación es evidente, ¿sí? Y a medida que se incrementa esa escala de tiempo o pasa el tiempo, se da la formación de una serie de horizontes y de procesos que son el resultado de procesos que ocurren al interior del suelo. ¿Sí? Esta gráfica nos dice que para que el solum, que es básicamente el área dentro del suelo donde ocurren los procesos de formación, se desarrollen, pues deben de pasar cuando menos, ¿no?, unos cuantos miles de millones de años, ¿sí? Hablábamos de superficies viejas que se erosionan y entonces van a dar origen a suelos jóvenes, ¿sí? Mientras que las superficies de acumulación también van a estar recibiendo esos materiales que vienen producto de la erosión de las partes viejas, entonces hablamos también de suelos jóvenes. Y donde las pendientes son estables es donde se comienzan a desarrollar los suelos con una mayor horizonación. Aquí tenemos el ejemplo de una secuencia de suelos jóvenes cercanos en las inmediaciones de una corriente, clasifican como entisoles y que básicamente no tienen procesos de formación al interior del suelo, ¿sí? Cuando han pasado cuando menos 50.000 años, comienza a desarrollarse un horizonte de acumulación, el famoso horizonte BP, de iluviación de arcillas, y cuando menos hasta llegar a los 600.000 años, la única diferencia en el desarrollo de ese perfil de suelos va a ser la profundidad de ese horizonte B, ¿sí? Siguen siendo alfisoles, ¿sí? Sin embargo, la manera de saber también cuál es la edad de un suelo es a través de conocer la profundidad de ese horizonte de iluviación que nosotros vamos a encontrar en secuencias como la que estamos viendo, ¿sí? Si hablamos en términos propiamente de clasificación, pues ya habíamos mencionado que los suelos que tienen horizonación definida, como es este, de un área lacustre o de un área que estuvo sometida a cuerpos de agua someros, pues tenemos definitivamente esa horizonación evidente. Un suelo de edad media, vamos a hablar que ya tiene una importante acumulación de materia orgánica, ¿sí? Y cuando hablamos ya de procesos como la carbonatación, la periodización y la klintización, definitivamente estamos hablando de suelos que han sido sometidos durante varios miles de millones de años a los procesos de formación. También me encontré por ahí esta gráfica en donde nos dice cómo es la dinámica de la participación del material parental del clima y de los organismos en la descomposición, ¿sí?, precisamente del material de origen. ¿Cuáles son los procesos secundarios que ocurren al interior del suelo? ¿Sí? Algunos de estos resultados se mueven hacia el agua subterránea y otros se quedan para formar esos horizontes que nosotros vamos a conocer como suelos. ¿Sí? Ya habíamos hablado de hidrólisis, hidratación, disolución, oxidación o reducción. Los organismos básicamente van a participar en procesos de unificación y translocación del nitrógeno, ¿sí? La descomposición del material parental nos va a dar compuestos de alteración como los óxidos, el sílice y la arcilla, y que esto se va a ver manifestado en el intercambio iónico, la translocación de materiales, la dispersión de materiales, la agregación o bien la precipitación de algunos compuestos secundarios como el sales, ¿sí? Si hablamos de procesos de formación, tenemos que hablar de la relación que existe entre el suelo con la biosfera, con la atmósfera, con la litosfera y con la hidrosfera, ¿sí? Y dentro de las ciencias del suelo se nos dice que son 4 los principales procesos que van a ocurrir al interior del suelo y que son aportes, pérdidas, transformaciones y reorganizaciones, ¿sí? Vamos a tratar de ejemplificar esto dentro de los aportes. Es muy común en algunas zonas observar
que es el humano mismo el que está realizando aportaciones de materiales orgánicos en los suelos a través de las enmiendas. ¿Sí? ¿Y cómo se van a descomponer esos y qué efectos van a tener en el perfil del suelo? Bueno, pues de eso se trata el tema, que es la génesis. ¿Sí? Tenemos otras dos imágenes en donde aquí de manera natural se está aportando una gran cantidad de materia orgánica en suelos volcánicos, pero que están sometidos a procesos de fluctuación del manto freático, y eso hace que la acumulación del material orgánico no sea, que la desintegración de ese material orgánico no sea rápida. ¿Sí? En las áreas en donde se tienen proyectos de reforestación, ¿sí?, importantes cantidades de materia orgánica en la superficie, sobre todo aquellas que están condicionadas a un manejo en donde no puede haber agricultura o perturbación dentro de esas reforestaciones. Y como lo mencionábamos, hay suelos en donde el aporte de la materia orgánica a través de los años intensivo puede modificar también todas sus características del perfil. ¿Sí? Los procesos que ocurren al interior, pues básicamente van a estar relacionados con el intemperismo físico, químico y biológico, la desintegración de todos esos materiales parentales y la transformación en nuevos minerales secundarios. ¿Sí? Cuando hablamos de procesos evolutivos, como es el caso de la formación de horizontes álbicos, pues definitivamente tenemos que entrar al tema de movimiento de materiales dentro del perfil del suelo. La iluviación, en este caso es un movimiento de materia orgánica y de óxidos de hierro que se lavaron de ese horizonte eluvial y se están acumulando en un horizonte espódico debajo del horizonte eluvial precisamente. ¿Sí? Y la expansión, la contracción y la formación de complejos pues van a estar relacionadas con la cantidad de humedad que va a existir dentro del perfil y con la temperatura, como ya lo señalamos también con anterioridad. Y entonces ahora sí podemos hablar propiamente de los procesos formadores de suelo, como son la melanización, que básicamente va a estar relacionada con el oscurecimiento del suelo producto del aporte de la materia orgánica, ¿sí?, ya sea de manera natural o de manera realizada por el hombre. Lo mismo sucede con la ferralitización. ¿Dónde vamos a encontrar procesos de ferralitización? Bueno, pues definitivamente en áreas muy lluviosas, en donde la precipitación pluvial va a jugar un papel importante para la formación de esos óxidos de hierro y de aluminio, ¿sí?, y su acumulación en el subsuelo. Pero también podemos hablar de gleisación, que es el movimiento del agua freática dentro del perfil. Generalmente ascensos y descensos de este nivel freático nos proporcionan o le confieren características particulares, como son las tonalidades gley dentro del suelo. ¿Sí? La salinización es un proceso condicionado también por las altas tasas de evapotranspiración potencial, siempre y cuando haya agua ricas en sales, ¿no? ¿Cuáles sales? Bueno, pues carbonatos, bicarbonatos, cloruros y sulfatos, que se van a manifestar como costras blanquecinas dentro en la superficie del suelo. Y la gipsificación, como lo mencionábamos, se requieren de cuando menos medio millón de años para que estos procesos puedan manifestarse de manera evidente dentro del perfil. ¿Sí? Lo mismo sucede con la carbonatación. El contacto entre el suelo y los materiales ricos en carbonatos, generalmente cuando existen periodos de humedad, se van a disolver esos carbonatos y después por ascenso capilar en aquellos suelos con texturas arcillosas, las sales van a tender a subir hacia los horizontes superficiales. ¿Sí? Y cuando hablamos de los horizontes espódicos, por ejemplo, o de los horizontes sálvicos, pues definitivamente tenemos que relacionarlo con los datos de laboratorio. ¿Sí? Aquí perfectamente podemos visualizar que, por ejemplo, en el horizonte eluvial, prácticamente pasamos de un 20% de materia orgánica a casi nada. ¿Sí? Es decir, todo se lavó y eso definitivamente se acumuló en algún lugar, y que es el horizonte espódico o el BH. ¿Sí? Si habláramos de la presencia de hierro, bueno, pues también en ese horizonte eluvial disminuye la cantidad de hierro y se acumula en el horizonte de iluviación. ¿Sí? Y lo mismo sucede con los compuestos de aluminio, ¿no? Hay partes donde se van a estar acumulando de manera importante. Para que se dé la formación de un horizonte se requieren algunas características
específicas, como son alta precipitación pluvial, pero en climas fríos, ¿sí? Y donde la materia orgánica básicamente va a estar aportada por bosques de coníferas, ¿sí? Si nosotros encontramos un horizonte aluvial en un área distinta a las de estas características, es probable que la coloración blanquecina se deba a otros procesos y no precisamente al de eluviación. La argiliturbación básicamente va a estar condicionada a aquellos suelos ricos en arcillas, ¿sí? Como podemos ver en el ejemplo, cuando menos existe un 50% de partículas finas en la composición del tamaño de partículas de ese suelo, ¿sí? En su materia orgánica, pues básicamente anda entre 2 y 3%. Durante el periodo de secas o de sequías, se contraen esos materiales y se da la formación de grietas que tienden a ser rellenadas por materiales que se encuentran en la superficie, ¿sí? ¿Y qué pasa durante la época lluviosa? Bueno, pues se acumula humedad, en estas áreas se produce una zona de ensanchamiento, y esa zona de ensanchamiento es la que provoca la formación de esos pequeños montículos en la superficie de los terrenos y que se conoce como relieve Gilgal, ¿sí? También parte de la argiliturbación va a estar condicionada por esos procesos de expansión y contracción y que los podemos observar al interior de los perfiles de suelo con la presencia de las caras de fricción conocidas también como slick and sides. Hablábamos de la relación entre la precipitación pluvial y la evapotranspiración potencial, y esto se puede clasificar dependiendo de la cantidad de lluvia que cae en una región. Dentro de la taxonomía de suelo se nos habla de regímenes de humedad y de temperatura. En las zonas áridas vamos a hablar de condiciones arídicas y los procesos dominantes van a estar condicionados por esos regímenes evaporíticos perúdicos. La dominancia va a ser la iluviación de las partículas o el movimiento descendente dentro del perfil. Y cuando hablamos de temperatura del suelo, pues también existe una clasificación dependiendo de cuál es la temperatura media medida a esos 50 centímetros de profundidad, tanto en en temperaturas bajas, perdón, como en temperaturas excesivas, la tasa de descomposición de materia orgánica es baja. En el primer caso, por la ausencia de microorganismos descomponedores, y en el segundo, pues porque prácticamente no hay aporte de materia orgánica por parte de la vegetación. Sí, sin embargo, dentro de los procesos de formación del suelo, los procesos evaporíticos se van a presentar después de los 22 grados centígrados o en zonas en donde el suelo tenga esa cantidad de temperatura a lo largo del año. ¿Sí? Tenemos un ejemplo aquí, por ejemplo, si hablamos propiamente de órdenes de suelo, ¿sí? Que para los entisoles, una de las principales o los principales procesos que van a ocurrir al interior de ellos, pues es la melanización, la gleización, y pueden presentarse otros que se encuentren insuficientemente desarrollados, ¿sí? Aquí podemos observar un suelo de tonalidad oscura en la parte superficial, y luego tonalidades rojizas y grises que son típicas de la gleización, ¿sí? La tonalidad oscura es por el aporte de la materia orgánica, entonces hablamos de la melanización. En el primer caso, pues básicamente no hay aporte de materiales orgánicos o la materia orgánica no está condicionando el color de ese perfil de suelo, y sin embargo podemos observar en ambos casos precisamente esa estratificación evidente. Es decir, el suelo se constituye por diferentes sedimentos suaves y que cuando nosotros clasificamos estos suelos dentro del sistema de la WRB, pues tenemos que hablar de regosoles, fluvisoles, arenosoles o gleisoles, ¿sí? Estos suelos van a compartir precisamente estos mismos procesos de formación. ¿Sí? Si hablamos de los insectisoles, lo típico es que se defina un horizonte BW o el horizonte cámbico, ¿sí? La W viene de weathering, es decir, están ocurriendo importantes procesos ya de intemperismo y que le van a conferir tanto una tonalidad distinta como una estructura del suelo diferente que ya no se parece ni al horizonte superficial ni al horizonte subsuperficial. Y cuando se define ese horizonte cámbico, pues entonces estamos hablando de insectisoles y que dentro de WRB los vamos a encontrar también como gleisoles,
cambisoles o leptosoles, ¿sí? Pueden presentarse otros procesos, sin embargo, no están expresados como para llevarlos a otro cajón dentro de los sistemas de clasificación, ¿sí? Si hablamos del orden de los andosoles, pues el principal proceso de formación es la andosolización, es decir, la formación de complejos entre humus, aluminio y hierro. La melanización también puede estar presente y en algunas áreas inclusive la gleización, es decir, la fluctuación del nivel freático. Se caracterizan por presentar también horizontes contrastantes o bien definidos. Sí, como lo mencionábamos también con anterioridad, cuyas texturas comúnmente son contrastantes. Y en campo nosotros podemos observar el proceso de endosolitización a través de realizar una prueba rápida para determinar la presencia de minerales de rango corto, ¿sí? Minerales que no son cristalinos, como es los famosos amorfos, ¿no? Cuando hablamos de estos soles, son suelos que están condicionados por la acumulación de materia orgánica y comúnmente muy relacionadas con áreas en donde existe hidromorfismo. Mencionábamos hace un rato que las bacterias proliferan por ahí a 45 grados centígrados. Sin embargo, en nuestro país, en Tabasco, es muy común encontrar suelos con estas características. A pesar de que tienen una temperatura favorable, esas condiciones de hidromorfismo evitan la presencia de oxígeno dentro del suelo y entonces no hay organismos que descompongan esos materiales orgánicos y se van a quedar manifestados en acumulación en las zonas bajas principalmente. Si hablamos del orden de los gelisoles, su condicionante va a ser la presencia del permafrost. El permafrost está definido como un suelo permanentemente congelado, procesos de congelamiento. En nuestro país, no sé si por fortuna o desfortuna, contamos con pocas áreas en donde ocurran estos procesos, ¿sí? Básicamente van a estar condicionados a aquellas áreas montañosas en donde existan glaciares permanentes. Aquí muy cerca del Valle de México, pues tenemos a la Sierra Nevada, en donde está el Popo y el Ista, que serían las montañas más representativas. Y aquí algo está fallando porque no puedo cambiar de una a una en las imágenes, pero lo que les quería mostrar es que el permafrost dentro del suelo también condiciona la mezcla de los materiales, ¿sí? Al ocurrir un deshielo, se forman grietas dentro del suelo que van a ser rellenadas por materiales de los horizontes superficiales y eso hace que sea un ambiente dinámico aún en las áreas de permanente congelamiento. Si hablamos de los aridisoles, bueno, pues los procesos dominantes van a ser la salinización, la carbonatación, la gipsificación o la solodización, ¿sí? Dependiendo de la sal presente, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos en esta imagen que está apareciendo poros rellenos por yeso y cuando esto los observamos bajo microscopio, pues podemos darnos cuenta de cómo se da ese crecimiento del yeso dentro de las cavidades del suelo, ¿sí? Y dentro de la WRB, pues hablaremos de Solonchak, Solonet, calcisoles, gipsisoles o durisoles. Si hablamos de los vertisoles, pues definitivamente el principal proceso de formación va a ser la vertización, pero podemos tener melanización, carbonatación, gipsificación o gleización, ¿sí? Mencionábamos ese microrrelieve típico de los vertisoles, pero también la formación de grietas en la superficie, ¿sí? Y ni qué decir de las caras de deslizamiento, que en la gran mayoría, o cuando está este proceso evidente dentro del perfil de suelo, son tan grandes como una mano de un humano, ¿no? Estas características de deslizamiento. Dentro de la WRB, pues también se consideran como vertisoles. En ambientes templados, vamos a tener suelos de coloraciones rojizas, negruzcas, pero cuando cambiamos a un régimen de precipitación un poquito más lluvioso, hablando de 700, 800 milímetros, inmediatamente el resultado es tener suelos ricos en arcillas, pero de coloraciones rojizas, ¿sí? Si hablamos en términos de WRB, los oscuros serían vertisoles pélicos y los rojos serían vertisoles crónicos. Cuando hablamos del orden de los molisoles, pues definitivamente el principal proceso de formación es la melanización,
¿sí? Ese aporte de materia orgánica por parte de la vegetación y su incorporación en el suelo le va a conferir esas tonalidades oscuras. Sí, sin embargo, pueden convivir con procesos de carbonatación, de gipsificación, de glaciación o de turbación. ¿Sí? Y también vamos a ver manifestada ese impacto de la melanización en la formación de estructuras granulares dentro del suelo. ¿Sí? Si hablamos del sistema de WRB, pues aquí hablamos de geosems, castañocem, chernocem o bien de leptosoles. Cuando hablamos de alfisoles, definitivamente el proceso dominante es la iluviación de arcillas, ¿sí? Puede haber iluviación, es decir, presencia de horizontes aluviales. Podemos tener procesos de melanización, de carbonatación, de gipsificación, de glaciación, inclusive de pintización, ¿sí? Y en WRB hablaríamos de lubisoles, planosoles, lisosoles, de solonets, ¿sí? Los alfisoles básicamente se consideran a todos aquellos suelos que tienen un horizonte subsuperficial de enriquecimiento de arcillas. Si hablamos de podsoles o de espodosoles, el principal proceso de formación es la eluviación, ¿sí? Definitivamente debe haber melanización para que tengamos un horizonte rico en materia orgánica en la parte superficial, ¿sí? Que se haya mezclado en un principio con un horizonte subsuperficial y que posteriormente, por el efecto de la precipitación pluvial, se van a lavar tanto el humus como el aluminio y el hierro y van a dar la formación de ese horizonte espódico, ¿sí? Y puede relacionarse también con algunos procesos de glaciación. Dentro de WRB hablaríamos de los suelos conocidos como podsoles. Déjenme mencionar que en México es muy complicado que nosotros encontremos estos suelos por las condiciones tanto climáticas como de vegetación que se requieren y sobre todo por el tiempo para la formación de estos horizontes de diagnóstico y de estos procesos que ocurren al interior de estos suelos, ¿sí? Si hablamos de urtisoles, creación de arcillas es uno de los procesos dominantes y se dice que la saturación de bases tiene que ser de menos del 35%, es decir, zonas altamente meteorizadas, donde definitivamente hay iluviación, hay melanización, hay glaciación y pintización, y cuando trabajamos con suelos o queremos saber qué suelos dentro de WRB se considerarían dentro de este orden, pues hablaríamos de pintosoles, mitosoles, mitisoles y acrisoles. Y los oxisoles serían la cadena evolutiva al final de todos los procesos de intemperismo y de movimiento de partículas dentro del suelo, ¿sí? Se habla de una iluviación de arcillas intensa, lavado excesivo, en donde solamente el 20% deben ser minerales intemperizables, es decir, que el 80% de los minerales que quedan están constituidos por granos de cuarzo, ¿sí? El cuarzo es uno de los minerales más difíciles de destruir dentro del suelo. El potencial fértil de estos también es limitado, ¿sí? Puede haber procesos de glaciación, pintización, ferralitización y dentro del sistema WRB estaríamos hablando de terrasoles y plintosoles. Como lo acabamos de ver, se dice que cuáles son los tiempos para que se dé la formación de un suelo, ¿sí? Y de acuerdo con Porta, se dice que cuando estamos en un clima húmedo y existe reciente exposición de cenizas volcánicas o deposición de cenizas volcánicas, bastan 100 años para que se forme 1 metro de suelo, ¿sí? Sin embargo, cuando estamos en climas fríos y el material parental es calizas, para que se dé la formación de menos de 1 centímetro pueden pasar hasta 5.000 años. Es algo muy diferencial dependiendo tanto del clima como del material parental, ¿sí? Si un suelo manifiesta propiedades hidromórficas, estas se pueden observar en un tiempo relativamente corto, cuestión de 5 o 10 años, se manifiestan estas propiedades dentro del suelo, ¿sí? Lo mismo que la acumulación de materia orgánica, basta con limitar las actividades que se desarrollen dentro de un bosque de coníferas, por ejemplo, para comenzar a observar la acumulación de orgánicos en la superficie del suelo. Para que se forme un horizonte A, nos dice que puede pasar desde 1 hasta 1000 años,
y para que se dé la formación de un horizonte cámbico o el BW, definitivamente se requieren más de 1000 años. ¿Sí? Si el material es no consolidado como los sedimentos que se encuentran a las orillas de las corrientes fluviales, en donde deberían ser entisoles los suelos, pues se dice que pueden tardarse menos de 100 años para que se dé la formación del suelo. Para que se forme un vertisol con ese horizonte que presenta las caras de fricción bien definidos, pueden pasar desde 3000 hasta 18000 años, y para que se dé la presencia del horizonte álbico y del espódico, pueden pasar hasta 8000 años. ¿Sí? Para que tengamos suelos clasificados como multisoles o como oxisoles, pues definitivamente estamos hablando ya del orden de miles de millones de años. Encontramos también este otro gráfico en donde nos dice que, por ejemplo, para que se dé la formación de los horizontes de iluviación, cuando menos deben de pasar algunas decenas o centenas de años, y para que se dé la formación de horizontes de acumulación de silicio o de carbonatos o de yeso, también es necesario el paso de cuando menos unos cuantos millones de años, perdón. Y esta gráfica la encontré por ahí en la red, en donde realizan la comparación de cuántos milímetros por miles de años tienen que pasar para que se formen los suelos, dependiendo de las rocas que les dan origen en distintas partes del mundo. ¿Sí? Por ejemplo, el granito en el Amazonas dice que se pueden formar 50 milímetros, que son 5 centímetros de suelo por cada 1000 años. ¿Sí? Comparado contra un material parental que serían cenizas volcánicas en Puerto Rico, donde pueden ser 33.4 centímetros por cada 1000 años. Entonces, la formación del suelo es un proceso relevantemente tiempo y obviamente está condicionada no solamente por el material parental, sino tanto por las condiciones climáticas, de temperatura y de precipitación pluvial de la zona en la que se esté trabajando. Como lo hemos mencionado, la formación del suelo es un proceso dinámico, dependiendo de las condiciones, ya sea de lavado o evaporíticas, vamos a tener la presencia de ciertos suelos, como son los solochac, los solomex, calcisoles, glicisoles y lurisoles, para todas aquellas áreas con cuestiones de aridez. Si tenemos condiciones de precipitación pluvial o regímenes percolantes, pues definitivamente hablaremos de lurisoles, ferrosoles, lixisoles, alisoles, nixisoles, plintisoles o bien umbrisoles. En ambos casos debemos de tener perfecto conocimiento de cómo se da la manifestación de la humedad, la presencia de humedad dentro del suelo. Hay algunos otros grupos de suelos en donde definitivamente no los podemos asociar con el contenido de humedad, ¿sí? Sino que es una condición intermedia, y entonces tenemos a los de acumulación de materia orgánica, que estarían definidos por el horizonte mólico, y así como a los vertisoles, los endosoles, los fluvisoles, leptosoles, arenosoles y regosoles. Sin embargo, existen otros en donde sí es condicionante o tienen alguna particularidad, como por ejemplo si las temperaturas son muy frías, entonces hablaremos de criosoles o vistosoles dentro del sistema de la WRB. Si estamos en áreas inundables, pues hablaremos de gleisoles, esternosoles, planosoles, o también podemos tener vistosoles en esas zonas. Y algo que ha estado muy siendo estudiado de manera reciente y con bastante interés es todos aquellos suelos que están influenciados por el humano, ¿sí? En donde el factor de formación no es ninguno de los 5 de los que ya hablamos, sino que es el humano, y entonces se habla ahora de suelos que se conocen como antrosoles o bien como tecnosoles. En nuestro país, echando un vistazo rápido, a través de la generación de los índices de aridez, pues nos podemos dar cuenta en dónde están las zonas húmedas y dónde están las zonas secas de nuestro país. Alrededor de un 50% vamos a tener una condición de aridez o semiaridez, y alrededor de un 40% de nuestro país nos va a quedar con condiciones húmedas. Sí, hay un intermedio por ahí que no está bien definido,
pero definitivamente la condición climática a nosotros en México pues nos condiciona de una manera bastante interesante la formación de los suelos. ¿Por qué? Porque no solamente es el clima, sino también es esa variación en relieve tan impresionante que tenemos, que cuando hablamos de procesos de formación del suelo, con una condicionante que varíe en intensidad, el resultado siempre será distinto. Y es un gran desafío para los que nos dedicamos al estudio de los suelos. ¿Sí? Hace algunos años realizamos un primer intento por conocer cómo se manifiestan esos regímenes de humedad en toda la República Mexicana. Este fue nuestro primer intento y en la actualidad estamos trabajando para mejorar esta versión. Aquí le dejamos la tarea a la computadora que nos hiciera la interpolación. Sin embargo, tiene algunos detalles, ¿no? Como es la presencia de algunas islas por ahí dentro de la zona arídica, zonas de alta humedad nos dice dentro de la zona arídica, y entonces estamos identificando a qué se debe esta información. Para poder realizar esta cartografía se recurrió a la información del Sistema Meteorológico Nacional. El primer desafío que tuvimos fue discriminar a todas aquellas estaciones que cumplían el requisito de año normal, ¿sí? Es decir, más de 30 años de observación. Fue meterse a la base de datos, revisar estación por estación, y la que cumplía se le daba el proceso conducente para determinar el régimen de humedad a través de un programa de simulación. ¿Sí? Sí, es bastante interesante el conocer todos estos aspectos, y esto nos lleva a la conclusión de que la génesis de los suelos solamente puede ser entendida si nosotros reunimos tres aspectos. ¿Sí? Uno es la descripción apropiada de las características del perfil del suelo, que nos va a permitir identificar todos los horizontes genéticos. ¿Sí? ¿Qué es un horizonte genético? Bueno, pues es el resultado de los procesos que ocurren al interior de él. Aquí nosotros hablamos de horizontes O para la acumulación de materia orgánica, horizontes A, que son horizontes minerales que se encuentran en o muy cerca de la superficie, horizontes B, que van a ser producto ya de los procesos de meteorización o de intemperismo que van a estar ocurriendo, así como aquellos en donde se concentran materiales como el yeso o bien los movimientos de materia dentro del perfil del suelo. ¿Sí? Un ejemplo para tratar de demostrar que la génesis es importante, bueno, pues sería este. No tengo la imagen del paisaje en la cámara, porque mucho de mi material se quedó en la oficina del colegio, como ustedes sabrán, pues estamos pasando por un periodo de huelga. Pero dentro del Google Earth me encontré que se puede uno acercar bastante a esta zona. Es el área muy cercana a Singilucan, en el estado de Hidalgo, sobre la carretera que va de Pirámides hacia Tulancingo, ¿sí? Este sería el sitio de observación, ¿sí? Cuando computamos o nos acercamos a la estación meteorológica más cercana, pues está en Singilucan, nos dice que su elevación es de 2.700 metros, llueven cerca de 600 milímetros y su régimen de humedad se considera como rústico. Es decir, hay suficiente humedad como para cuando menos obtener un cultivo, y lo podemos apreciar en la imagen. ¿Sí? Sin embargo, va a estar muy relacionada con vegetación cercana a la del desierto, es decir, dominada por magueyes y por nopales. ¿Sí? Si describimos el perfil, típicamente nos vamos a encontrar con una condición como esta, ¿no? 40 centímetros de suelo bastante homogéneo y debajo lo que se consideran como tobas. ¿Sí? A pesar de que esto tiene como material de origen a las tobas provenientes del vulcanismo, ¿sí? Es muy común confundirse cuando realizamos la determinación, la clasificación de los suelos. ¿Sí? Algunas de sus propiedades para este suelo, que es bastante homogéneo hasta cuando menos los 40 centímetros de profundidad, es que tiene un pH cercano a 7,5, su conductividad eléctrica no es alta, pero la cantidad de carbono orgánico sí se consideraría baja. ¿Sí? Si nosotros nos fuéramos simplemente por estas determinaciones y con el color y la saturación de base cercana al 100%, pues nos confundiríamos probablemente en su clasificación. Es muy común que nosotros encontremos estos suelos clasificados como presentes. Sin embargo, dijimos que el material de origen son cenizas volcánicas o estas tobas volcánicas. ¿Sí?
por lo que la primera instancia de clasificación debería ser un andosol, ¿sí? No un feoceno. El color del suelo no está determinado por la cantidad de materia orgánica, sino por las cenizas volcánicas que se depositaron en la zona, ¿sí? Pero como ya tiene un horizonte BW, es decir, ya se diferencia un horizonte cámbico, ¿sí? El andosol tampoco es opción, sino que es un estado más avanzado en la evolución del suelo y debería de ser clasificado dentro del grupo de los cambisoles, ¿sí? Para eso nos sirve estudiar la génesis del suelo. Por ejemplo, en la Sierra Madre Oriental, en el estado de Querétaro, en parteaguas propiamente de la Sierra Madre, en donde la vegetación dominante es una mezcla de pinos con bosques de encino, es la transición entre ambos tipos de vegetación, ¿sí? Cerca de Pinal de Amoles, en donde la altitud del sitio es de 2.700 metros, ¿sí? Sin embargo, no tenemos estaciones meteorológicas cercanas a este sitio, ¿sí? Las más cercanas están en Jalpan de Serra, pero Jalpan tiene una elevación de 700 metros sobre el nivel del mar, por lo que su información climática no nos serviría para la clasificación de los suelos en esta área. Entonces tenemos que recurrir a alguna estación meteorológica que esté sobre el mismo macizo. Encontramos que en San Joaquín, precisamente, también del estado de Querétaro, existe una estación meteorológica, y donde se desprende que si bien está a 500 metros menos de altitud que nuestro sitio de estudio, sí nos da un dato relevante como es la precipitación pluvial de 1.200 milímetros, ¿sí? Y esto nos lleva inmediatamente a pensar en un régimen de humedad lúdico, y así lo determina el programa, el software que se emplea para la estimación. Sin embargo, cuando se realiza el análisis propiamente del perfil, uno esperaría una zona de intenso lavado. Si solamente nos fijamos en el dato de capacidad de intercambio catónico, decimos, ok, se correlaciona, es un área de alta precipitación pluvial, y entonces nos iríamos lo condicionaríamos dentro de los subtisoles del sistema americano de la clasificación. ¿Sí? No tiene otros horizontes de diagnóstico más que esa baja capacidad de intercambio catónico. Sin embargo, si nos damos cuenta al analizar el perfil, hay una gran cantidad de fragmentos de material parental todavía desintegrándose dentro de ese suelo, ¿sí? Y esto nos lleva a pensar, ¿realmente está siendo el lavado del suelo la condicionante para que esa asfixia tan baja? Y probablemente la respuesta sea no. ¿Por qué? Porque estamos en un área en donde la pendiente es del 35%. ¿Y qué le sucede a la precipitación pluvial cuando tenemos una manifestación de relieve o del paisaje de estas características? Pues cuando menos la mitad del agua de lluvia la vamos a perder por escorrentía, ¿sí? Y va a ser poca la cantidad de agua que va a estar ingresando al perfil de suelo y que nos va a permitir que esos materiales se desintegren a través del intemperismo. Y este fue un tema de discusión relacionado en el último Congreso de Clasificación de Suelos que tuvo lugar hace un par de meses aquí en nuestro país. Cambia la clasificación y estaríamos hablando no de un régimen údico, sino de un régimen ústico, y por lo tanto ya no sería un urtisol, sino un insectisol, y que definitivamente el perfil tiene todas las características para encajarlo dentro de este grupo de suelos, ¿sí? Les decía, esta discusión fue bastante interesante con el profesor Curtis Morgen de la Universidad de Nuevo México, y que también ha trabajado o colabora de manera directa con la gente de la taxonomía de suelos, ¿sí? El por qué esa baja cantidad de capacidad de intercambio catiónico no podía ser efecto de lavado dentro del interior del perfil, ¿sí? Resumiendo, hemos hablado de los 5 factores de formación de suelos, que de su interacción o el resultado de la interacción va a ser la formación de esos horizontes. Nosotros, los edafólogos, nos valemos del análisis de las propiedades del suelo, ¿cuáles? Bueno, pues todas, desde el pH, capacidad de intercambio catiónico, capacidad de campo, ¿sí? Contenido de materia orgánica, de elementos, ¿sí? Nos valemos del análisis de toda esta información para agruparlos o para definir los procesos formadores de suelos. Entonces hablamos de argiluviación, de oxidación, de gleización, de salinización, de reducción, de calcificación o otros procesos que puedan ocurrir. Definitivamente esta información es la base para ingresar a los sistemas de clasificación, que es
de acuerdo con sus características, irlos encajonando para darles un nombre científico, al igual que se lo damos a las plantas. Y cuando hablamos de ello, pues definitivamente entramos al tema de lo que se conoce como inventarios de suelos, ¿sí? La clasificación no solamente nos da información sobre la evolución del suelo, sino también nos da indicios de la fertilidad potencial dependiendo de en dónde estemos de la escala evolutiva. Dijimos que los suelos jóvenes o de reciente formación potencialmente van a ser más fértiles que aquellos de áreas de excesiva precipitación pluvial y por lo tanto de condiciones de baja saturación de bases en el perfil del suelo, ¿sí? Sin embargo, la clasificación siempre tiene que ir acompañada de la cartografía. Se dice que debe ser un binomio indisoluble, ¿sí? El ponerle un nombre al suelo, pues definitivamente nos deja algunas limitaciones, sobre todo cuando hablamos de que los estudios o el suelo tiene un comportamiento tridimensional. Con la cartografía nosotros le damos no solamente ese estudio vertical a las propiedades del suelo, sino lo hacemos extensivo también en el paisaje. ¿Y para qué nos sirve? Bueno, pues para la utilidad o el uso que se le va a dar a esa información edafológica que se ha desarrollado, ¿sí? Hablábamos de que los inventarios de suelos es la unión de ese binomio entre clasificación y cartografía y que a través de las clasificaciones interpretativas nos van a servir para generar una serie de recomendaciones. ¿Y recomendaciones para qué? Bueno, pues como nos mencionaba el profesor Fitzpatrick en ese diagrama que mostramos al principio, ¿sí? Es en el área de las ciencias aplicadas en donde nosotros vamos a estar utilizando esa información generada a través del estudio de los perfiles o de la edafología, ¿sí? Esto definitivamente nos tiene que llevar al origen del estudio de los suelos, y el primero, como todos ustedes saben, pues fue Dokuchayev, un profesor de Rusia, que fue quien definió que el suelo tiene 3 dimensiones, que se constituye por capas y que es el resultado de esos procesos de formación que ocurren al interior. Al analizar y al estudiar los perfiles, nosotros podemos darle la dimensionalidad dentro de la superficie y entonces ya hablamos de unidades cartográficas. Las ideas de Dokuchayev fueron dadas a conocer prácticamente por su discípulo Konstantin Glinka, quien en 1914 tradujo la obra de Dokuchayev del ruso al alemán, conocida como los grandes grupos de suelos del mundo, ¿sí? Y Curtis Marwood, en 1927, traduce del alemán al inglés esa misma obra y entonces llegan al occidente los conceptos y cómo la manera de estudiar a los suelos que venían de Rusia, ¿sí? Y esto es relevante porque en nuestro país fue un año después, en la villa de Mioqui, en Chihuahua, en donde se desarrolló la primera reunión en donde se habló de suelos en México, ¿sí? Se dice que se escogió la villa de Mioqui como punto de reunión debido a que se desarrollaba en esta área el proyecto de irrigación del río Conchos, ¿sí? Y entonces para la gente de la Comisión Nacional de Irrigación, pues era el campo perfecto para realizar las prácticas concernientes a los estudios de los suelos, ¿sí? Me puse a investigar dónde quedaba Mioqui y está muy cerquita de Ciudad Delicias, en Chihuahua. Los asistentes a esta reunión fue gente obviamente del Departamento Agronómico, de la Comisión Nacional de Irrigación liderada por el profesor Packard, y Shaw fue uno de los principales dadores a conocer de las ideas que venían tanto de la Escuela de Estados Unidos como de la Escuela de Rusia. Y aquí participaron algunos personajes importantes de la División de Química, ¿sí? Del Departamento de Enseñanza, de la Escuela de Profesionistas de Agricultura de Ciudad Juárez y de la entonces Escuela Nacional de Agricultura, hoy conocida como Universidad Autónoma Chapingo, ¿sí? Hubo una comisión encargada de generar un informe de los resultados del Congreso, pero ellos empezaron con ciertos considerandos, ¿sí? Y me voy a permitir leerlos. Dice, siendo la tierra el medio en que opera la ranchera para obtener ella, necesita conocer perfectamente este factor para producir con éxito,
y llevar la explotación agrícola a su más alto grado de calidad y eficiencia. En toda la explotación agrícola será pues indispensable conocer y determinar las características de los suelos que la constituyen. Obviamente está relacionada con el proyecto del Conchos que ellos estaban evaluando en su momento. Se dice también que el rendimiento de las tierras depende en condiciones favorables de la calidad de ellas o grado de productividad. De aquí la importancia capital de clasificarlas científicamente para poder determinar este grado de potencialidad productora. Es decir, están utilizando ya la clasificación científica de los suelos, relacionándola con la productividad. ¿Sí? Otro considerando decía que se puede tener abundante agua, que sí se distribuye en terrenos de poco espesor, alcalinos, demasiado permeables, de sustrato impermeable, con topografía inconveniente u otros, darán resultados completamente opuestos a los que se espera obtener y en los que la explotación de la tierra no pagará los réditos de los capitales invertidos en las obras de riego, no pudiendo, por tanto, el ranchero colocado en estos terrenos atender a las necesidades más apremiantes para su subsistencia. Otro que me llamó la atención dice, pero nuestro problema es más hondo. No basta que una sola institución desarrolle estos trabajos. Se necesita que todas las instituciones públicas y privadas y en general todo aquel que tenga relación directa con la explotación del suelo para usos agrícolas se dé cuenta de la necesidad de hacer una clasificación científica de sus terrenos para prevenir errores y futuros fracasos. Esta fue la parte general que se generó a partir de esa primera reunión. ¿Sí? Se generó también un diccionario de términos, el primer diccionario que se aplicó en México relacionada con los suelos. Y entonces se hablaba del término de edafología, dice que es la rama de la ciencia que se ocupa del suelo como parte de la naturaleza. Y se hablaban de otros conceptos como eluviación, iluviación, productividad, perfil típico, sustrato de la clasificación de suelos. ¿Sí? Pero no fue lo único. También hubo puntos resolutivos y dentro de esos puntos resolutivos los más destacables dicen que se haga la correlación de todos los trabajos académicos que a cabo en las distintas dependencias oficiales, para lo cual hay que sugerir al gobierno federal que se designe a la División de Química y de Suelos de la Dirección de Agricultura como oficina de correlación a la cual deberá informarse de los estudios que al efecto se hagan. Es decir, había una oficina encargada que era para dictaminar la correlación entre los estudios que se hacían en México y la nueva capacitación que se había desarrollado en ese congreso. ¿Sí? Otro decía, sugerir al gobierno federal que señale a las instituciones públicas y privadas que traten de desarrollar programas de colonización, dotación de ejidos, ventas de terrenos, refacciones, entre otras, la conveniencia de estudiar los suelos antes de llevar a cabo cualquier operación. ¿Sí? Había que estudiar el suelo antes de invertir en algo. ¿Sí? Sugerir a la Secretaría de Agricultura la creación en las escuelas de agricultura de una especialidad de estudios de suelos con el fin de crear expertos mexicanos. Esto sucedía en 1928. El Departamento de Suelos, déjenme les comento, que fue hasta 1954 cuando fue creado de manera oficial. ¿Sí? Y también se sugirió recomendar al gobierno federal la presencia de una delegación mexicana al Congreso Internacional de Suelos que se verificaría en Rusia para el año de 1930. Y aquí fue también la primera delegación mexicana encargada de ir a esos eventos internacionales. ¿Sí? El estudio de los suelos, señores, no es reciente y sin embargo, a pesar de los años que llevamos de 1954 a la fecha, seguimos teniendo carencia en información de suelos. Esta información está obviamente en línea, donde tuve la oportunidad de encontrarla, y el documento se conoce como la memoria del primer colegio hidrológico de Villa de Meoqui, Chihuahua. Parece que alguien de la UNAM, la biblioteca de la UNAM, está este documento y que hicieron favor de ponerlo en línea. ¿Sí? Tenemos que decir que a quién le podemos hablar de génesis de suelos. Obligadamente en las instituciones de agronomía tenemos que hablarle a los estudiantes. Tienen que saber por qué un suelo se comporta de una manera diferente a otro por sus características.
¿sí? Pero ¿serán nuestros estudiantes los únicos a los que les podamos hablar de conceptos como los de génesis de suelos? Probablemente no, ¿sí? Les decía, venimos nosotros de una reunión con expertos, líderes en sus respectivas naciones de todo el mundo, que son los encargados de desarrollar esos sistemas de clasificación que a la postre sirven para la transferencia de tecnología. Entonces, indispensable también argumentar, debatir y platicar con estas grandes personalidades sobre la génesis de los suelos. Pero también lo podemos hacer a nivel de Huaracha, con nuestros propios campesinos. Ellos son tan hábiles también para entender que sus suelos no se comportan de una manera similar, dadas sus características. He tenido yo la fortuna de trabajar con grupos de agricultores, en donde a través de la elaboración de monolitos, pues ellos entienden fácilmente el por qué los rendimientos de un cultivo se manifiestan de una manera diversa dentro de una misma región, ¿sí? Simplemente por el cambio de las condiciones del suelo, ¿sí? Pero también podemos hablarle a ellos, ¿sí? Al futuro de nuestro país. Si nosotros concientizamos a las próximas generaciones, será mucho más fácil educar a los adultos sobre la relevancia que tiene el estudio de los suelos. Y definitivamente, cuando se tiene una necesidad, como lo es la incorporación de áreas a la agricultura, se tiene que trabajar conjuntamente con los agricultores para poder generar esa información que les permita la mejor toma de decisiones. Estuvimos participando con ejidatarios de Hidalgo para la creación de un nuevo distrito de riego cerca de Ixmiquilpan. Tenían la concesión de 10 pozos para agua de riego, pero no sabían cómo estaban sus tierras, ¿sí? Y fuimos invitados por ellos para generar esa información. ¿Y por qué se necesita generar? Bueno, pues porque la información oficial que tenemos en nuestro país se generó con una escala más chica que la requerida para un trabajo de uso intensivo de la tierra. Y entonces, pues tenemos que generar la información, ¿sí? A nivel mundial, en la actualidad existen numerosas campañas en donde se nos invita no solamente a conocer, sino a conservar nuestro recurso suelo, ¿sí? Hay campañas en donde nos dicen que sin el suelo, pues definitivamente no existiríamos nosotros como humanos o no sería posible la vida del humano en este planeta, ¿sí? También se dice que suelos saludables producen plantas saludables, comida saludable y por lo tanto familias saludables. Campañas que nos hacen reconocer la importancia del recurso, como aquellas que dicen que es la fábrica de los alimentos, ¿sí? Y otras en donde nos mencionan cifras tan drásticas como esta que nos dice que más del 99% de nuestros alimentos tiene que ver de manera directa con el recurso suelo. También la FAO nos dice que para el año 2050 será necesario alimentar a 9.000 millones de habitantes en este país, y para poder cubrir esa demanda alimenticia es necesario incrementar en un 60% la productividad agrícola a nivel mundial, ¿sí? Y que los países en vías de desarrollo como el nuestro, definitivamente el reto es aún mayor. Se habla de incrementos de un 100%, es decir, duplicar la actual producción de alimentos para poder satisfacer a esa población en constante